Bueno, hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy venimos a hacer un análisis de dos artículos en los cuales vamos a abordar tanto la neurorehabilitación en etapa aguda como la neurorehabilitación en COVID-19. No siendo más, empecemos. En el primer artículo vamos a encontrar un artículo relacionado con los resultados para los adultos mayores en neurorehabilitación especializada en pacientes hospitalizados. Este artículo fue publicado en el 2019 y se hizo en el país de Inglaterra. Los que estuvieron a cargo de este artículo fueron Ten-Chen Ku, a las, a, a las Dair Fitzgerald, a las Dair Fitzgerald, Elizabeth McDonald y Lloyd Bradley. El tipo de estudio va a ser un metaanálisis de revisión retrospectiva en dos centros hospitalarios con pacientes mayores a 65 años o más y menores a esta edad. Bueno, las medidas y resultados que se emplearon para evaluar este tipo de pacientes fueron los siguientes. El primero, que fue la dependencia en la estancia. Aquí se evaluaba cuánto tiempo y qué tan funcional iba a ser después de que saliera del hospital. Bueno, luego encontramos la FIM, que este está diseñado, que se traduce en independencia funcional, para la valoración de daño cerebral, añadiendo 12 áreas, para así obtener o tener en cuenta las alteraciones tanto cognitivas como psicosociales. Luego vamos a encontrar la FAN o la evaluación funcional. En esta evaluación, el paciente eh, evaluamos qué tan afectado y qué trastornos neurológicos va a tener. Bueno, aquí en este apartado, los dos grupos observados dependían a su manera de procesos de neurorehabilitación, donde las personas mayores a 65 o igual tenían un muy buen pronóstico y podían mejorar más rápido que la gente menor a esa edad. Y también todo dependía de la lesión que tuviese. Bueno, listo. En cuanto a los hallazgos y principales resultados, pues tenemos que se estudiaron 616 personas de dos centros hospitalarios, como ya lo habíamos dicho, mayores a 65, menores de 65, en donde se quería comprobar cuál de los dos grupos tenían un buen pronóstico y cuáles respondían mejor a esa neurorehabilitación en ese entorno hospitalario, ya que una vez afuera esto iba a influir en los cuidados que fuera a tener. Y se determinó que los de personas mayores de 65 o igual tenían un mejor pronóstico de neurorehabilitación, pero aquí la edad era muy subjetiva. Aparte de eso, la recuperación de la persona, eh, todo estaba en que una vez egresado del hospital, la persona iba a depender de los cuidados que requiriera. Y muchas veces los mayores de 65 años tenían garantizados estos aspectos. Aparte que respondían mejor, como ya lo habíamos hablado, a los tratamientos de neurorehabilitación que se aplicaban en el hospital. Eh, Mientras que los jóvenes, los menores de 65, sí mejoraban, pero a un paso más lento. Y aparte de eso, una vez egresados del servicio hospitalario, no sabían a dónde iban a llegar y quién los iba a cuidar. Entonces, esto dependía también muchas veces el cuidado de esos pacientes, tanto mayores como menores, del tipo de lesión que tuviese, porque hay unas que necesitan más cuidado que otras.
y por lo general en ese estudio casi el 70% de los evaluados y de los estudiados tenían lesión cerebral, luego el 11% tenía un trastorno neurológico progresivo, el 10% tenía lesión medular y solamente el 6% tenía neuropatía periférica. También dependía del nivel de independencia que iba a poseer y si el lugar donde se iría a quedar fuera temporal o ya fuera definitivo. Eh, También la funcionalidad que podía tener esa persona dependía mucho de la lesión que tuviera y era primordial que la neurorehabilitación, tanto para pacientes mayores de 65 como menores, eh, tuvieran una neurorehabilitación oportuna, porque esta población todavía en este país y en algunas ciudades de ese país, Inglaterra, todavía se consideraban con una vida productiva alta y dependiendo del sitio donde vivían, en el estado en donde vivían. Bueno, en las autoconclusiones se puede apreciar que la edad no va a afectar la neurorehabilitación, pero según el estilo de vida de la persona puede responder más rápido al tratamiento, independientemente de la edad que tenga o no. Por eso es crucial en fisioterapia rehabilitar desde los primeros días para así poder tener unos grandes avances y y una independencia deseada en pro de la funcionalidad, mejorando tanto la calidad de vida del paciente como de la gente que rodea el entorno de esa persona. Ahora pasamos al segundo artículo a evaluar. En el segundo artículo venimos a hablar temas relacionados con el COVID-19. En ese caso vamos a tener como artículo una enfermedad nueva por coronavirus de 2019, de accidente cerebrovascular isquémico secundario, que es un informe de 2 casos, en el cual fue publicado recientemente en el 2021 y los autores responsables de este artículo fueron Bin-Fu, Jun-Chen y Ping Lin. Este es un ensayo clínico controlado de un reporte de caso de 2 personas de mediana edad, pero que ingresaron con accidentes cerebrovasculares isquémicos respectivamente. Las escalas que utilizaron para evaluar a estos individuos fueron la escala de Rankin modificada, la puntuación de Niche y también la escala de fuerza muscular de Daniels. Bueno, en la MRS o Rankin mide el grado de dependencia o incapacidad que tenga el usuario para hacer actividades de la vida diaria, independientemente si haya sufrido o un ictus o un ACV. En la puntuación de Niche es una puntuación numérica en la cual esta se tiene que hacer eh, durante el ingreso y después de salir, pues cuando ya egresa el usuario del servicio hospitalario, en donde nos muestra que una puntuación mínima es de 0 y una máxima es de 42.1. Aquí nos muestra la gravedad pues del ictus o del SB, lo que se padezca pues a nivel de esas dos patologías. Bueno, en leve vamos a encontrar que es un menor a 4, moderado es un menor a 16, grave es un menor a 25 y muy grave es igual o superior a 25.2. Bueno, la escala de fuerza muscular de Daniels va a medir
esa fuerza muscular en los pacientes con algún trastorno neuromuscular o, o un paciente que tenga alguna lesión muscular a nivel local, localizado, pues. Bueno, aquí vamos a encontrar los dos casos. Eh, los dos casos, como bien sabemos, son pacientes con ASB isquémica, edades comprendidas entre 45 y 50 años. El ingreso de estos usuarios es de diferencia es de un mes de ingreso eh, por la patología. El primer paciente, que fue de 45 años, ingresó el 5 de enero y el segundo ingresó el 10 de febrero. Ninguno presentó enfermedades, pues ninguno manifestó comorbilidades, a excepción del segundo, que era un fumador activo, hacía 20 años fumaba cigarrillos y aparte de eso tenía recientemente una cirugía de una remoción de un tumor cancerígeno de, de la tiroides del lado izquierdo. Bueno, en el primer caso vamos a encontrar que el paciente ingresó con una fiebre alta, aparte de que su frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y sus exámenes de sangre estaban completamente alterados, a excepción de la glucosa, los lípidos y la homocisteína, que fueron completamente normales. Hasta ese punto, el paciente no mostraba eh, ninguna aparición de algún síntoma de ACV. Eh, Ese mismo día se le realizó una tomografía computarizada de tórax en donde se vio un sombreado parchado bilateral y por este hallazgo se le hizo inmediatamente un RT-PCR que arrojó eh, un SARS-CoV-2 positivo, ¿cierto? Eh, Hasta este momento el paciente se encontraba completamente estable, se le realizaron un manejo de antibióticos tanto oral como intravenosos, también se le empleó oxigenoterapia. No fue sino hasta el segundo día que ya empezó a mostrar síntomas de un ACV, como dificultad para hablar, pues hablaba pero no se le entendía nada, eh, tenía debilidad muscular del lado izquierdo, tanto del miembro superior como de inferior, y aquí se le hizo una tomografía computarizada y una TC arterial, pero no mostraban enfermedad aparente. Y aquí se le realizaron las escalas que al principio eh, dijimos que se le habían aplicado a los pacientes, que fue la escala de fuerza muscular de Daniels, el MISH, el NISH y el MIRS. Todos arrojaron en esa primera instancia eh, valores muy bajos, a excepción del MISH, del MIRS y el NISH, que arrojaron valores muy altos y que eran de cuidado. Luego ya con el manejo constante de medicamentos, tanto oral como intravenoso y abonado a la oxigenoterapia, el paciente fue mejorando y ya lo que era su disartría, su debilidad de ese lado izquierdo, eh, ya estaban desapareciendo. Luego, por tercera vez, se le hizo una tomografía computarizada donde arrojó un infarto de la corona radiada. Eh, ya con esta sintomatología,
El paciente siguió evolucionando favorablemente, se le volvió a evaluar las escalas asignadas que ya habíamos dicho. Las calificaciones de estas escalas fueron superiores a las evaluadas la segunda vez y ya al paciente se dio el egreso del servicio hospitalario con una disartría leve. Bueno, ya en el segundo caso, aquí sí el paciente ya tenía una sintomatología neurológica desde un principio, porque se encontró una fenestración de la arteria basilar. Eh, pero aquí todos los signos vitales de este paciente eran completamente normales, a excepción de la frecuencia cardíaca que sí estaba alterada. Mm. Bueno, en cuanto a las escalas evaluadas, tanto en el paciente 1 como en el paciente 2, en el paciente 2 de inicio le marcaron una calificación por debajo de lo normal. Sí, se le hicieron exámenes de laboratorio, también aquí se encontraron aumentados. eh, Se le presentó, se le hizo una tomografía computarizada de tórax, también mostró la sintomatología de un parchado bilateral, eh, donde la prueba de PCR, RT-PCR, arrojó SARS-CoV-2 y era positivo para COVID-19. Y por último se le hizo una tomografía computarizada de la cabeza donde mostró que tenía un infarto de los ganglios basales. El primer paciente tenía un infarto de la corona radiada, pero este tenía de ganglios basales y era de la misma zona, que en ese caso las manifestaciones eran izquierdas, del lado izquierdo. Igual como sucedió con el primero, se dio administración de medicamentos tanto intravenosos como orales y ya con el pasar de los días fue evolucionando junto con su sintomatología neuronal y ya el 1 de marzo salió con una disartría leve, pero en cuanto a las calificaciones finales de las escalas utilizadas para evaluar a estos pacientes, eh, estaba dentro de los rangos normales, pero a comparación del primero marcó eh, menor puntaje. Bueno, las conclusiones que pueden dar los científicos, los autores, fue que el COVID-2 no solamente se ataca un solo sistema, va a ser multisistémico y aparte de eso también va a estar eh, relacionado con el viaje de toxinas por el torrente sanguíneo y la infección, dado que puede viajar por el torrente sanguíneo, puede llegar más fácil a todos los sistemas del cuerpo, en especial al sistema nervioso central, como en los dos casos que vimos. Bueno, ya en autoconclusiones, el artículo fue muy bueno, pero la cuestión es que no se basaron tanto en los estudios neurológicos de las dos personas porque no los tenían y faltó ahondar más en esa anamnesis, que era fundamental comprender si ellos ya tenían riesgo de sufrir algún ACV o la misma patología de COVID-19 pudo haber causado este ASV, pudo haber sido el detonante. Obviamente estas investigaciones están siendo de gran ayuda para entender aún más esta patología tan compleja
y así poder, desde un punto de vista fisioterapéutico, saber abordar al usuario desde un entorno hospitalario hasta un entorno poshospitalario.